Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Remando en Arequipe Podcast, el podcast que busca que los innovadores corporativos tengan herramientas y aprendan a partir de las experiencias de expertos, líderes de innovación, otras personas que han remado en Arequipe. Y el día de hoy ustedes dirán que siempre digo lo mismo, pero es que tratamos de traer los mejores invitados, pero para mí es un honor presentar al profesor Alejandro Boada, que pues antes de pedirle que se presente, profe, yo les quiero decir que de las clases que yo tuve en la maestría, las clases con Alejandro han sido de los top tres profesores que yo he tenido en mi vida. A mí realmente me cambió la perspectiva de cómo se ve innovación con las clases del profesor y adicionalmente me dio herramientas para poder realmente empezar a aplicar y el día de hoy en este episodio vamos a hablar de cómo aprender de innovación, experiencias, cómo lo ve él con más de 20 años de experiencia. Entonces, profe, bienvenido a Remando en Arequipe y cuéntele a la gente que seguro muchos lo conocen, pero ¿quién es Alejandro Boada? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues una pregunta, siempre es difícil hablar de uno mismo. Yo soy Alejandro Boada Ortiz, soy el director del Centro de Innovación y Sostenibilidad de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Externada de Colombia. Y desde 2012 creamos la primera maestría que tiene que ver con el tema de innovación, se llama la Maestría de Gerencia y la Innovación Empresarial. Y desde hace 12, digamos que 14 años, venimos trabajando en programas de innovación, trabajando con empresarios, en consultoría, en asesoramiento eh, y he tenido la oportunidad de, pues, de hablar con muchos gremios, con mucha gente y conocer la innovación de cerca y de lejos, tanto aquí en el país como por fuera. Eso diría básicamente. Muy modesto, pero increíble, de las clases más solicitadas. Pero, profe, para empezar, hablando un poco de esto, este podcast nace con el objetivo de ayudar a esos líderes que están remando en Arequipe y quisiera su perspectiva de cómo los líderes de innovación o las personas que pasan por la maestría reman en Arequipe cuando se enfrentan ya a los retos reales de las organizaciones. Una de las cosas que yo planteo siempre es que uno cuando va a todas esas conferencias que uno va de consultores, speakers, gente muy pila, conferencistas que te hablan de innovación, siempre va dirigida hacia uno. Entonces te dicen, piensa diferente, rompe la caja, piensa fuera de la caja, querer es poder, sigue tus sueños, no te rinda, el que persevera alcanza. Una cantidad de frases que tú dices, bueno, sí, sí, pero hay un problema y es el entorno. Cuando decimos el Arequipe, ya que pues, cogemos el título del podcast, ¿cierto? El Arequipe, tú puedes estar en una barca muy buena, tú querer hacerlo, tener el remo, pero el entorno, tanto empresarial como social, como del país, o sea, ese es el, digamos, el duro de transformar. Entonces yo puedo entrar y yo puedo ir a transformar las mentes y tú puedes abrir tu mente y tu capacidad de innovación y creatividad y hacerlo, pero cuando entras a una organización, la organización, yo como yo les digo a la gente, es la caja. Entonces tú dices, a veces rompe la caja o piensa fuera de la caja, pero no puede pensar fuera de la caja. Uno está en la empresa tiene presupuestos, tiene tiempos de entrega, tiene exigencias del cliente predeterminadas, una marca que respetar, una estrategia que seguir, un público objetivo, unos compradores objetivos que no puede perder. Entonces ya comienzan una serie de limitaciones que hay que aprender a pensar también dentro de la caja, y en este caso por la caja y para la caja. Entonces muchas veces hay que conciliar esa parte personal y esa, digamos, ese motor de emotividad innovativa que tenemos con el otro motor que es la organización. A veces va a una velocidad mucho más rápida que la nuestra, entonces usted está, antes le tocaría que darle la talla a la organización, pero a veces va mucho más lento. Entonces a veces yo entro, estoy en una organización que es un banco o estoy en el sector público, está lleno de reglas y de leyes que no puede ir a mi velocidad de pensamiento. Entonces comienza uno a frustrarse y esa frustración nace de la no correspondencia de lo que uno quiere y en dónde está. Y hay que aprender a saber estar. Es una cosa que decimos, saber estar en donde estás. Y hay que saber leer la organización, leer el entorno y leer qué posibilidades tengo y también comportarme acorde con eso. Vea que, profe, tal cual, muchas personas que dicen que reman en Arequipa es por eso, quieren hacer muchas cosas en una organización, pero se enfrentan a restricciones, resistencia al cambio.
muchas cosas que uno no controla y que a veces se frustra. Entonces, uno como primero, usted que lleva enseñando innovación mucho tiempo y también aplicándola, es cómo una persona puede aprender a innovar, ¿sí? ¿Qué debería aprender una persona que dice, yo quiero entrar en este mundo? ¿Qué debería aprender? Primero, entender 2 cosas. Una, que confundimos creatividad con innovación. Entonces, creatividad es la prima hermana de la innovación. Yo digo que son primas hermanas, viven juntas, trabajan juntas, pero como buenas primas, si uno las mide, se acerca más de cerca, las ve diferentes. La creatividad es pensar cosas raras y tratar de pensar cosas diferentes, pero la innovación es la capacidad de hacerlo y llevarlo a la realidad. Entonces, ¿qué debería aprender una persona? Debe aprender las 2 cosas. Primero, a pensar cosas raras, a pensar raro, a no bloquearse, a sentirse capaz de, porque todos traemos la capacidad instalada de la creatividad dentro del cerebro humano, o sea, es una característica inherente a los cerebros humanos. El ser humano evolucionó con eso. De hecho, le ganamos a todas las especies a partir de nuestra creatividad, no de nuestra fuerza, no de nuestra capacidad de mordida, capacidad de caza, sino nuestra creatividad. Pero esa es una parte que uno que la trae inherente y la puede desarrollar y hacer ejercicio y toda esa parte. Pero la segunda es el saber estar, que la innovación es la capacidad de aterrizar esas cosas a la realidad. Ahí tiene que aprender qué, modelos de negocios, marketing, una cantidad de cosas que es cuando uno no tiene una innovación hasta que no tenga éxito en el mercado. Hace poco estaba visitando la feria que hubo aquí, hace poquito, Azar, creo que era ahí en cerca de Unicentro, y había unas personas que estaban en un local vendiendo unas cosas, pero no estaban haciendo facturas, les pagué en efectivo y volvían, sin, digamos, todo, que le hacemos así que la factura, sobrescribían en una libreta que tenían, o sea, ¿cómo van a llevar el consecutivo? ¿Cómo saben cuánto ganaron en el día? ¿A qué cliente? O sea, pues, ellos podrían cruzar los datos de quién les compró más, como para, no, no, completamente, la cosa, lo que vendían era absolutamente especial, pero en la gestión decía, pues a esta gente le falta los fundamentos mínimos de la administración para que después puedan convertir esto que traen tan lindo en un negocio viable. Entonces yo cuando hablo de innovación les digo, mira, una cosa es pensar cosas raras, probarlas y en prototipo todo funciona, en prototipo todo es lindo, pero las siguientes preguntas que yo hago es, vaya y véndalo, véndalo rentablemente y que usted pueda vivir en un futuro holgadamente con lo que usted se inventó, vendió y que ahora le produce utilidades y que le permite reinvertir en el negocio y todas esas cosas. Ese ya es un mundo mucho más elevado. Entonces, toca aprender tanto del área personal como del área de los negocios, del área de entender los mercados, inclusive de cómo poner un precio, la teoría del precio, ¿cuánto vale esto? Es una de las preguntas que la gente no sabe responder muy fácil. Y se llama la teoría del precio. Es una cosa, parece muy ñoña, pero es muy evidente para la gente por lo que estudia mercadeo, teoría del precio. Yo creo que los innovadores y muchas de las personas que hemos tenido acá en el podcast, yo los catalogo como ñoños aplicados porque les gusta aprender, les gusta aplicar, eh, y creo que eso también les da inputs para tener más herramientas porque sí, o sea, vea que tiene que ver es con administración y yo algo que pensaba mucho es que es uno de los retos para alinearlo con la siguiente pregunta es el más interesado de que se innove en una empresa es el gerente, pienso yo, eso es como una hipótesis, Claro, eh, pues porque eso va a generar competitividad, que venda más, que gaste menos, que haya más rentabilidad. Y yo cuando veía, antes de tomar la decisión de escoger la universidad externado, pues vi los pensums de todas y vi afuera también MBAs y todo, y no decían la palabra innovación, pero hablaba, era innovación como, como las prácticas que uno tiene en innovación y es, va relacionado directamente con el management, ¿no? Entonces, ¿qué relación hay entre management e innovación para las empresas? Porque también si algún gerente por acá escucha esto y dice, no, es que yo siempre lo he hecho así, pues ahí de pronto hay algo que cambiar. claro, ahí hay una disciplina que hay que saber separar del conjunto. Podemos nosotros hablar de, por ejemplo, arte, ¿cierto? Y gestión del arte. O sea, tú puedes ser un gran cantante, pero yo soy tu manager, o sea, yo gestiono tu talento y tu capacidad de producir contenidos o música o lo que sea bastante original. En innovación es igual, están los innovadores, la gente que tiene las ideas, pero están los gerentes de innovación. La gente piensa que Steve Jobs hacía todo, o sea, que el tipo era sí, era un genio creativo y un genio, pero él tenía ingenieros que le aterrizaban las cosas a la realidad.
gente que lo construía, pero también tenía un gran soporte de gente que administraba o que administra Apple, ¿cierto? Que son los gerentes, el director de mercadeo, inclusive hasta la parte jurídica. Entonces, la gerencia de la innovación, muchas veces yo digo a gente: "No, es que a mí no se me ocurre nada, yo no sirvo para innovar", pero a lo mejor es un excelente gerente y puede gerenciar procesos de innovación, puede gerenciar procesos de creatividad. Es decir, yo no soy el creativo, no soy el duro en la creatividad, pero puedo saber cómo extraer la creatividad de gente que sí la tiene a flor de piel, pero sabérsela extraer, saberla poner a su servicio, etcétera, etcétera. Entonces, hay un área que hay que diferenciar, que es la gerencia o la gestión de la innovación, que es gestionar procesos de innovación, y hay que saber entenderlos, y es un proceso que va desde la idea hasta el mercado. Y ese proceso pues requiere un manager, un gerente, una persona que sepa administrar esos procesos y que lo sepa administrar y entender. ¿Ok? Porque por eso decíamos que al principio separamos el concepto de creatividad, porque muchas veces cuando contratamos consultores de innovación van a las empresas y esas personas nos hacen unos talleres muy chéveres de pensamiento lateral, pensamiento fuera de la caja, despierta tu cerebro, qué sé yo, cualquier herramienta de IDEO, ¿cierto? Esas de las grandes consultoras del mundo y esas herramientas raras, pero nadie te dice, bueno, yo tengo esa idea loca o interesantísima que no salió, pero aterriza eso a un prototipo funcional, a un mínimo viable y a eso a un modelo de negocios y eso a un modelo de negocio rentable, ¿cierto? Y cuánto tiempo, y ahora, y lo que tú decías, los gerentes, al final, la junta directiva o los gerentes o los dueños de la empresa, les puede gustar la idea, pero si no se la presentas con análisis financieros, en cuánto tiempo retorno la inversión, cuánto es el tamaño de la inversión, cuál es la utilidad esperada, cuándo se amortiza, todos esos valores, valor presente, toda esa cantidad de variables financieras que le dan soporte a una idea cuando tú te paras frente a, uno puede sustentarla frente a una junta directiva, pero ustedes, por ejemplo, hay una parte muy interesante de eso que yo miro y es en el programa ese que hay en televisión que se llama Shark Tank. Ellos te oyen la idea y les puede parecer y se ríen y le dicen buenísima la idea, pero ellos no sueltan un peso hasta que tú no les demuestres que eso genera utilidades y que genera un gran volumen de utilidades. Entonces tú le dices, no, esto está generando un 10% de utilidades, 5% de utilidades, pues, y dicen, no, le va a pedir prestado $120,000, pues acá que dicen, no, pues a 5% de utilidad este tipo a qué hora me lo devuelve, o sea, ¿cierto? Mientras, exacto, entonces eso es lo mismo que un gerente. Un gerente al final puede oírte la idea, pero si no le presentas un sustento financiero, un sustento de mercado, mercado objetivo, toda esa parte que la vemos muy como cuadriculada del asunto es la parte fundamental que una empresa no va a arriesgar su dinero simplemente porque a ti te dio un pálpito y te sientes muy emocionado por el pálpito o la idea que te llegó. Profe, y ahí hablando de eso, porque también, y se lo digo porque yo caí en ese, o sea, cuando yo era líder de innovación me dijeron proponga, y yo entonces muy creativo empecé a sacar ideas, pero después entendí que eso no es ir evolucionando la carrera y después de la maestría que pude llegar a tener un rol más de manager de innovación, remando en Arequipa, eso sí, todo lo que no se imagina, pues entendí que eso no era. Entonces, ¿qué tiene o qué características, o sea, construyamos entre los dos, más usted que yo, porque usted es el invitado, cómo se ve ese gerente de innovación ideal? ¿Qué debería saber? ¿Qué debería ser? Hay que saber, yo pongo así como haz de cuenta, el eje vertical y el eje horizontal. La gente está dispuesta más a aceptar lo que le es conocido. Entonces, nosotros producimos cosas, realmente lo que hacemos no es innovar, lo que hacemos es mejorar cosas que ya existen. Un celular con una aplicación nueva, con un servicio nuevo. O sea, oír las quejas del cliente y mejorar lo que ya existe. Una bicicleta, qué sé yo, ecológica, de bambú, pero las bicicletas existen hace miles de años. Lo que estás haciendo es cambiando el material. Pero el cliente, la persona es mucho más propensa a aceptar lo que conoce. Cuando tú te vas a la innovación radical, cosas que la gente no conoce, la gente no está dispuesta a aceptar cosas que no conoce, o sea, que nunca ha visto en su vida, o sea, que pues, no sabe ni qué para qué sirve eso. Entonces, uno tiene que aprender a vivir entre esos mundos. Entre más te vayas hacia lo desconocido, pierdes nivel de aceptación y el mercado es más reducido porque la gente no está dispuesta. Si yo te dijera, miren, ya no vas a usar el carro que tienes o este computador, sino tengo otro aparato totalmente nuevo que tiene totalmente, en ese momento yo aprendí a manejar ese computador, ya lo conozco, yo sé que la marca que uso es fiable, pero tú me estás ofreciendo una marca nueva, un computador completamente diferente, una otra versión de una máquina que yo nunca he usado.
Entonces ya tú como que dudas mucho, y más encima te lo va a cobrar caro, pues te asustas. Entonces, para resolver la pregunta, tenemos que vivir entre esos dos mundos, entendiendo que entre más me vaya la novedad voy a perder aceptación y mercado, pero entre más reduzca niveles de novedad, entonces yo voy a producir ¿qué? Pues algo que la gente acepta. Eso es lo que llamamos creación de valor redundante. ¿Por qué la gente sigue abriendo restaurantes? ¿Hay qué valor se crea? No, vamos a poner un restaurante italiano aquí en el barrio. Pues porque a la gente le gusta la comida italiana, se mueve mucho, es de amplia aceptación y pues la gente necesita comer. Pues si yo pongo otro restaurante, la posibilidad de que alguien llegue a comer, pues porque la gente necesita comer. Exacto, pero si yo me fuera a un nivel mucho más exótico, pues la gente me rechazaría. Entonces, eso es lo que llama entre creación de valor redundante, que es lo que todo el mundo quiere, valor añadido, que es mejorar lo que ya existe, y llegar a la innovación radical, que es lo totalmente nuevo. Para lo totalmente nuevo se requiere empresas y organizaciones que estén muy bien económicamente, porque pueden arriesgar. En cambio, una organización que tenga problemas y se quiere con algo totalmente nuevo, pues tiene problemas financieros y eso está arriesgando demasiado. En cambio, por eso el momento de innovar es cuando la empresa está bien, está dando utilidades, está bien posicionada en el mercado, los clientes la conocen, la marca está posicionada. Entonces tú puedes arriesgar con cosas nuevas. Tu tolerancia al fracaso es más amplia y la gente, como te conoce y confía mucho en ti, está dispuesta a aceptar que te permitas cosas demasiado raras y nuevas que te propongan. Entonces, ese es el juego que uno tiene que entender. Y esa es la gestión de la innovación, juega en esos mundos. Entonces, espero haber sido claro, no haberme enredado mucho, pero la idea es esa. Sí, como ahí para parafrasear y a ver si entendí bien, es como jugar, balancear, porque no puedo poner todas las apuestas en un solo tipo de proyecto, sino balancear entre el grado de novedad y el grado de impacto que quiero, ¿no? Muchas veces quiero el proyecto de innovación que me va a dar un negocio 3x, pero invierto 0.1x ventas. Entonces, eso es como que no hay tanta coherencia. Y también usted lo decía, como las organizaciones que tienen una estructura, una capacidad para poder fallar y poder hacer eso. En cambio, imagínense una pequeña empresa que hace eso y falla, pues Se ahí hunde. quedó, ahí quedó. Profe, yo alguna vez escuché una entrevista que usted hizo hablando de por qué nosotros como colombianos somos corruptos, y que tenía que ver con el egoísmo. Y digamos que llevando eso que escuché en esa entrevista, creo que fue en radio, am, al mundo organizacional también es algo que veo. O sea, la gente como o quiere sobrevivir, no se quiere exponer, y tiene que ver con la identidad eh, cultural, tanto pues personal, pero también desde la organización. Y la pregunta acá es, ¿yo hago o soy innovador? O sea, cuando en una empresa, cómo se maneja eso en términos desde la identidad? Eso es la pregunta, pues, normalmente la gente tiene dos respuestas, o sea, ¿el innovador nace o se hace? Entonces, nos vamos por la primera, el innovador nace, o sea, hay unos que nacieron con ese don y otros que no nacieron con ese don, entonces ni para qué se molestan, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces dice, bueno, yo no nací con eso, desafortunadamente yo no vengo con eso del talento, pero hay gente que nació así. Ese es un tipo de mundos, ¿cierto? Que la gente dice, no, la gente nació con un tal, por ejemplo, dicen, yo nací negado para la música. Y veo otros que es que pues se les da una facilidad a la música, otros que se les da una facilidad a los idiomas, y tú duras estudiando inglés 10 años y escasamente llegas al nivel A1, ¿cierto? Entonces a veces dice, a mí no se me facilitan los idiomas. Esa es una versión que nosotros tenemos personal de pensar que uno tiene o no tiene. No, los cerebros, nadie nació con un pedazo de cerebro menos que el otro, nadie nació con 50 neuronas menos que el del otro, o sea, los cerebros nacen exactamente igual, pensando igual, con la misma capacidad neuronal. Entonces, todos nacemos, pero esas capacidades se desarrollan. Entonces, ahí viene la segunda parte, el innovador se hace. ¿Sí podemos hacerlo? Sí, claro, porque si tú miras más que todo las personas que son de ciertos talentos, tiene que ver mucho en los entornos que crecieron y las personas que los ayudaron y que los rodearon y los potenciaron. Entonces, eso también hace que los talentos se despierten. Mi hija, por ejemplo, le gustaba dar patadas y de taekwondo, a ella le gustaba el taekwondo y le decía, no, pues es dotada para el taekwondo, pero a ella le fastidiaba lastimar personas. Entonces, aunque era dotada técnicamente para el taekwondo, le gustaba, le fastidiaba lastimar personas, o sea, pegarles. Entonces, pero el talento de ella era la parte física. Entonces, fíjate que
tal vez no en la parte de la lucha, pero entonces descubrió en el baile una forma de expresar esa voluntad física que tenía tan impresionante. Entonces, claro, es encontrar el nicho donde uno se acostumbra emocionalmente y uno se siente más cómodo para expresar lo que lo es. Todos somos creativos. La gente dice, no, es que yo, mire, yo no. No es más que piense cuando uno está enamorado. Uno se enamora de una persona y uno se vuelve la persona más creativa para convencer al que está enfrente de uno que uno es la mejor opción de su vida. Uno se inventa los poemas más difíciles, uno se vuelve ultra receptivo porque oye a la otra persona hablar y dice, oye, le gusta el arequipe, le gusta la oblea. Entonces, usted dice, te traje una oblea. Uno dice, pero ¿a qué horas oíste eso? No, pues uno para oreja. O sea, uno se vuelve, claro, cuando uno tiene un interés profundo en algo, el cerebro se activa de manera, pero si lo frustran, si lo limitan, el cerebro pues va apagando ciertas cosas que no considera valiosas. Entonces sí se hace, la innovación el innovador se hace, pero tenemos que ver en qué entorno lo rodeamos. Tú puedes llegar a una empresa y crear un entorno de tranquilidad. Eso es una cosa que llaman la seguridad psicológica. Y es que la gente, eso es una persona que se estudia mucho la seguridad psicológica, búsquenlo, googleenlo, en un entorno donde la empresa es restrictiva, la gente no tiende a expresar su creatividad porque parece una metida. O sea, parece una persona intrometida, una persona, pues tú dices, no, pues yo creo que se podría hacer de otra manera. Hay empresas donde no hay seguridad psicológica, donde el que expresa, por ejemplo, no estoy de acuerdo, jefe, usted es el que pone palos en la rueda, usted es el tipo cansón, usted nunca está de acuerdo con nada. Y si te miran de esa manera, pues usted entiende que si sigue hablando, usted va a perder el trabajo. Entonces usted no vuelve a hablar. Y si ha pasado por varias empresas donde esa ha sido la cultura, usted se vuelve una persona que poco habla, que poco expresa sus opiniones. Y de pronto un día yo le pregunto, ¿expresa tu opinión? Y dice, no, es que yo soy como muy flojo para eso. Y fue un problema de entorno. Entonces, es construir esos entornos donde las personas pueden expresarse. Hoy, por ejemplo, estos digamos, millennials y centennials son personas mucho más abiertas. Los que venimos del siglo XX somos muy rígidos, todavía muy estructurados, muy jerárquicos, usted me respeta a mí, usted no se salta al jefe. Yo entiendo que la sumisión es un acto de respeto, o sea, que usted me dice doctor y espera que yo hable, y, ¿cierto? Toda esa cantidad de cosas que traemos muy del siglo XX todavía hacen que haya organizaciones muy piramidales, muy jerárquicas, donde las personas no van a expresar nunca esa innovación, nunca y nunca van a expresar esas como potencialidades, pero que las potencialidades están, sí, y que uno lo hacen y que las pueda expresar, sí, eso lo hace el entorno. Ahora, tú hablabas de los colombianos. Los colombianos somos muy duros, pues hay varios estudios, pero somos muy duros, somos muy egoístas, en el sentido que solo pensamos en nosotros mismos. Nadie piensa en el daño que pueda estar causando a los demás. Fíjate que la gente que se estaba metiendo ilegalmente a la final de la Copa América, cuando juega Colombia-Argentina, esa persona no está pensando en la imagen del país, ni que tiene puesto una camiseta de Colombia. Esa persona solo, no la creas ni corrupta, ni nada. Esa persona solo tiene una cosa en la mente, resolver su problema. Yo quiero ver a mi selección y quiero verla. Y tengo que hacer todo lo posible para verla porque para mí es algo muy importante. El resto quedó oscuro. O sea, no es que la persona estaba pensando, soy Dampón, voy a dejar mal a mi país, que ojalá me tomen un video y digan que los colombianos son una porquería de tipos. No, ¿cierto? Está resolviendo un problema. Así somos nosotros. El individualismo con el cual crecimos nos hace que nosotros resolvamos nuestros problemas, que damos nuestra realidad. Y por eso realmente el corrupto colombiano no es un corrupto que dice, voy a dañar a todo el país y voy a robarle a todos los colombianos. No, está resolviendo un problema personal. Dice, uy, aquí hay una oportunidad en que yo puedo resolver mis problemas financieros, conseguir mi estabilidad económica, y entonces se vuelve muy creativo, pero para sí mismo, y muy innovador para sí mismo, pero nunca en el conjunto de la sociedad. Eso es cierto. No creo que tal cual, esa persona no está pensando en las implicaciones o en las externalidades de que eso genera y eso mismo se puede llevar a otros ambientes. Profe, usted mencionó ahorita algo del talento, habló del talento de su hija para el taekwondo y es, uno cuando está en una organización pues solo no hace nada, eso sí es una realidad, o sea, uno no puede ser sábelo todo y hacer proyectos de ese estilo, porque pues seguro puede hacer una pequeña mejora, como usted lo dice, pero al final yo necesito la suma de los diferentes talentos para poder llevar a cabo esos proyectos. Y algo que yo he visto es que
muchas veces cuando queremos armar esos equipos nos toca con lo que hay, ¿sí? Dentro de la caja, ¿sí? Entonces, algo que a mí me frustra, o no sé si me frustra, sí, sí me frustra, para decirlo así, es que uno no puede hacer lo mismo que Apple o OpenAI de salir a buscar la mejor persona en el mundo para eso, para traerlo a mi proyecto. Y eso es una restricción, ¿no? Que también creo que lo veíamos en alguna de las clases es, si yo tengo un buen talento en lo que sea, pues voy a tener trabajo. Eso creo que es, si hago las cosas bien. Pero adicionalmente, ¿dónde queda, o sea, dónde las empresas con qué talento disponible cuentan? Entonces, yo siempre en las clases que doy le pregunto a la gente si lee papers para ver, que no tiene que ver con talento, pero solo cómo están alimentando su curiosidad. Y es, la pregunta va enfocada en usted cómo ve que está evolucionando el talento para innovar en esta cuarta revolución industrial que seguro ya está cansado de escuchar conferencias de eso. Y en este mundo de inteligencia artificial, donde entonces, ¿cuál es el talento? El saber hacer, implementar. ¿Cómo lo ve usted, profe? Estamos en un momento muy extraño, por no decir difícil o fácil, sino muy extraño en el cambio de todos los paradigmas con la inteligencia artificial. La gente es, todo el mundo es emprendedor. Fíjate, todos los colombianos somos emprendedores. La gente no se deja morir de hambre. Partamos de esa cosa. La gente, uno hace lo que sea para sobrevivir y sacar a la gente que quiera adelante y todas esas cosas. O a las ideas o lo que le emociona adelante. Eso está claro y tenemos un talento. Fíjate que el talento también viene de lo que me emocione a mí. Si yo le pregunto a la gente, ¿a usted le gusta la contabilidad? Y mucha gente me dice, no, pero hay gente que le gusta la contabilidad y es muy talentosa en la contabilidad. O sea, mi contadora es una maravilla, mujer, y es y dice, hagámoslo por este lado. Y yo digo, pero qué cosa tan aburrida, cosa tan horrible, una declaración de renta ante la DIAN, pero eso me parece lo más oscuro a mí, pero para ella es muy emocionante porque eso es su emoción, su vocación son los números y esa clase de cuentas que hace. Y expresa su talento. Entonces, si uno está enfocado en lo que le gusta y lo que le emociona, eso lo hace que se exprese el talento. Ahora, eso es individualmente, porque todo diría, pues por eso le dicen a uno, el consejo de uno es trabaje en lo que le gusta, pero uno no, a veces no trabaja en lo que le gusta porque uno no puede encontrar lo que uno le gusta, o sea, ¿cierto? A mí me gustaría trabajar de influencer viajando por el mundo entero, pero no todos podemos ser influencers viajando por el mundo entero, ¿cierto? Entonces, ese trabajo, trabaja en lo que le gusta para que nunca tenga que trabajar. Esa es una frase muy bonita, pero muy difícil porque la gente, uno encuentra el trabajo. Entonces, ya entrando en la organización, uno tiene que entender con quién trabaja. Y hay unos, por ejemplo, si tú eres parte de un equipo, vamos que puedes controlar, manejar un equipo de 4 personas. Hay que conocerlas. ¿Quiénes son? Entonces, yo les recomendaría una herramienta que está en la web, que se llama 16 Personalities, en inglés, 16 Personalities, o sea, 16 personalidades, es una herramienta. Y uno entra y hace el test gratis. El test es espectacular y es buenísimo, es súper, se llama 16 Personalities y sale como una florecita de colores. Hace uno ahí y uno saca, entonces uno pudiera decir, mira, haga cada uno de ustedes que va a trabajar conmigo, hágase este test. Y venga, veremos los resultados. Miremos los resultados del test. Y ahí te sale exactamente quién es cada uno. Entonces ya puedes entender qué perfiles tienes y qué vocaciones tienes, para dónde está direccionada la persona. Hay veces que algunos son protagonistas, otros son conciliadores, otros son activistas, o sea, súper emotivos, pero jalan y nos animan, pero no tienen ideas, pero nos dan ánimo, etcétera. Y ver cómo puedes conjugar eso. Pero fíjate que nosotros entramos, cogemos un grupo de 4 personas y damos por hecho que todos pueden hacer de todo. En una empresa nadie le pregunta a uno nada, ni usted es capaz de esto, y usted se le da mejor esto, usted se le da mejor hablar. No, vaya y hable. Oye, usted es un buen líder, no, su hoja de vida es buenísima, usted entra a manejar un equipo de 14 personas, pero a veces no ha desarrollado sus capacidades de liderazgo y entonces ahí se frustra. Entonces, yo les aconsejaría a la gente, por ejemplo, esa herramienta que está en web, es gratis, online, buenísima, que se llama 16 Personalities, que cada uno lo haga y conoces quién te rodea. Y a lo mejor resulta que todos son iguales como tú. A lo mejor tienes 4 personas igual a ti, pues ahí hay un problema de diversidad, todos son como tú. Entonces no hay quien aporte una cosa diferente, todos nos vamos a dar cuenta entre nosotros mismos, pero vamos a creer que lo estamos haciendo divino porque todos somos iguales, pero no hay quien nos contraponga, quien nos muestre otra forma de ver el mundo, quien lo vea desde otra perspectiva o tenga otras capacidades dentro de sí mismo para cambiar lo que estamos haciendo. Entonces,
Conócete a ti mismo. Y hay otra cosa importante, conoce la organización donde estás. Mucha gente dice, bueno, me contrató Bancolombia o me contrató Alpina, pero ¿cuál es la cultura de Alpina? ¿Cuáles son sus valores? ¿Qué les gusta, qué no les gusta? Eso se llama la cultura organizacional. Y si no la sabes leer, tú crees que entraste, porque mucha gente le dice a uno las cosas, esta es una empresa hiperinnovadora. Aquí valoramos las ideas, pero cuando tú entras, descubre que internamente lo que te dijeron en la entrevista no es mentira, ¿cierto? Culturalmente no se da. Las cosas son como son, te miden por tus indicadores individuales, cuidado toca los procedimientos establecidos y que ya fueron exitosos, la palabra del jefe se respeta, etcétera, etcétera. Entonces, tienes que aprender a entrar a la organización y leer la cultura. ¿Quién tengo a mi alrededor en mi equipo? ¿Y cuál es la personalidad de la empresa? Porque también hay empresas que son muy miedosas. Entonces tú les propones cosas demasiado avanzadas y se asustan. Entonces, si tú sabes que la empresa es miedosa, ¿cómo le presentas a la empresa que es miedosa? Entonces tienes que presentarle cosas con análisis de riesgo, que si falla, ¿qué pasaría? Hay que sabérselo presentar muy suavemente porque sabes que la empresa es miedosa, que es muy cautelosa, que se la piensa todo 7 veces. Entonces tú tienes que saber que hay que presentarlo 7 veces a 7 comités, que hay que pasar, y no te tienes que desesperar porque esa es la personalidad de esa organización. Entonces, resumiendo, conocer a la gente que te rodea, sus personalidades para saber con qué diversidad cuentas, entre más diverso, mucho más rico, y conocer la organización y su cultura. Si tú estás solo, innovando solo y tú eres una empresa unipersonal, pues ese es tu mundo y eres tú con ti mismo, contra ti mismo. Pero si estás en un grupo de personas, conócelas, no des por hecho ni por sentado que todo el mundo es creativo, que todo el mundo es emprendedor, que todo el mundo es líder, porque a todos nos venden en las facultades de administración, todos somos líderes, todos somos emprendedores. No, no todos somos, hay gente que no quiere ser emprendedor, hay gente que se le da mucho ser organizacional, que le gusta estar en una empresa, le gusta la seguridad de una empresa, le gusta seguir órdenes, le gusta levantar proyectos, le gusta trabajar con otras personas, y hay otros que tienen problemas con la autoridad y que no les gusta que los manejen y que no les gusta que tener jefes y que ellos sean los que digan, pues esos son personalidades, pero a veces pensamos que todo el mundo es capaz de todo y no todo el mundo es capaz de todo, todo el mundo tiene unas vocaciones y unos desarrollos que han construido a lo largo de su vida y su entorno los han direccionado hacia allá. Que se puede cambiar, sí, claro, todos podemos cambiar, pero hay que entender eso. Profe, ahí conecto varios puntos porque así como en la maestría y pues para la gente que esté pensando hacerla, no hacer spoiler de los ejercicios, pero así como hicimos un buyer persona en alguna vez un ejercicio para venderle a Gaitán, asimismo uno debería hacer lo mismo en una organización, ¿no? O sea, entender esa personalidad de esa organización. Y a mí cuando hicimos todo el tema de test de Bridge para entender realmente cómo se ve esa personalidad de que está bien, o sea, al final uno no se puede parecer a Apple porque el contexto del entorno es completamente diferente, o sea, no se puede. Pero entendiendo esa personalidad y un invitado del podcast decía que uno tiene que ser muy político en la innovación, ¿no? Como entender muy bien ese entorno, cómo habla, qué le gusta, qué miedos tiene, cómo quiere participar, qué influencia tiene, qué poder tiene, cómo lo involucro y al final uno tras bambalinas hace que las cosas se vayan moviendo, pero al final que se hagan, ¿no? Eso es súper importante. Y profe, acá una pregunta que me surge es, ¿qué le emociona a usted? A mí, lo que estoy haciendo en este momento, a mí me emociona enseñar, me emociona despertar las mentes de las personas, me emociona esa parte de la formación, yo creo que la vocación, pero fíjate que yo no nací pensando que quería ser profesor, ni que quería ser formador, ni ser consultor en las empresas y ver cómo la gente se despierta y cómo produzco, como digamos, procesos de, de innovación o de que la gente cae en cuenta de lo que es y de lo que puede hacer. Básicamente yo fui encontrando ese camino por un problema personal, en el sentido de que yo trabajé en empresas, pero yo tenía problemas con la autoridad. Yo sentía que cuando me dan órdenes que yo no estaba de acuerdo o no creía que eran las, me violentaba mucho a mí mismo para cumplirlas. Y un día un profesor mío que es sueco, que vino a Colombia, vino aquí a hacer unas conferencias, yo le comenté, le dije, mire, estoy varado en estas empresas, yo siento que a veces yo quisiera hacer las cosas diferente. Entonces me dijo, usted tiene que buscar un entorno donde usted se sienta libre. Y me dijo, le recomiendo la academia. La academia, usted puede
son mundos donde sí hay ciertas restricciones y todas esas cosas, pero al final los docentes o los que crean contenidos o cosas pueden formularse, o también el trabajo independiente. Entonces yo comencé a traer la academia, descubrí un mundo especial donde me decían, bueno, usted tiene que cumplir este programa, pero cuando yo cierro la puerta del salón de clases o yo voy a una empresa y tengo el equipo a mis manos, ahí yo soy el creador, yo sé que tengo que decidir cómo hacerlo, tengo que ir leyendo el público en el camino. A veces yo puedo entrar con un guión, pero veo que la gente está como apagada o viene deprimida. Yo digo, mierda, olvídese lo que venía a hacer hoy. Tengo que tener otro ejercicio, otro discurso, cambio el tema. Y hay que saber leer el auditorio, leer a quien las personas les estás comentando la idea. Muchas veces lo que tú decías es real, que hay que ser uno muy político. El político lee el auditorio, lee qué palabra que dijo les gustó más y por ahí se mete. Y eso es importantísimo también para entender a los jefes, entender la organización, entender a mis compañeros de trabajo, porque muchas veces recuerda que las ideas son, para nuestro entorno, las ideas son muy peligrosas. ¿Por qué? Porque como tenemos organizaciones piramidales, cuando a una persona le va bien, ¿te acuerdas de una pirámide? ¿Cierto? El jefe está bien arriba. ¿Cómo hacemos para premiar a una persona? Pues la ascendemos. O sea, para la única forma que yo te pueda pagar más es que yo te nombre director de área. Y si quiero pagarte más, director Latinoamérica y el Caribe. Entonces eso implica subirte de cargo, subirte de responsabilidad y subirte el sueldo. Entonces, una persona que comienza a destacarse mucho y es subalterna mía, yo siento que me está haciendo el cajón, como decimos vulgarmente. Entonces, en nuestros mundos piramidales, las ideas son peligrosas porque el que se vuelve muy expresivo y muy comunicativo y lo comienza a notarse por los jefes, pero entonces el que está encima de él dice, esta persona me va a quitar el puesto. Y comienzan a perseguirla, a callarla, a acosarla, a ponerle más trabajo para que no le quede tiempo de decir tonterías, etcétera, etcétera. Y cómo el creativo, el propositivo es restringido, pero eso es la cultura de la organización. Entonces, en las estructuras piramidales, yo les digo a la gente, mira, tú puedes ser muy creativo, pero tienes que hacer lucir a tu jefe. Si tu jefe es de ese tipo de los que se siente amenazado por las ideas, tú tienes que hacer lo que él o ella se luzca. Y a medida que ella suba o tenga premios, te jala a ti y te va dando más oportunidades porque vas sintiendo tranquilidad de que tú no le estás amenazando su estándar de vida. Hay que saber leer las personas, hay que saber leer sus miedos. Todos tenemos miedos, sus miedos, sus angustias, qué considera éxito, qué considera tristeza, qué oye, y eso es la empatía que puedes generar con una persona, es entenderla, porque como dice por ahí, como decía mi mamá, nadie sabe con la cruz con que el otro anda, ¿cierto? Entonces uno cree que el otro, uy, es más, todos deseamos la vida del otro, decimos, uy, ¿quién viviera la vida? Me acuerdo que uno dice, ¿quién viviera la vida de Will Smith, por ejemplo? Un tipo que es, pero cuando después uno se entera su vida matrimonial, tú dices, no, y ojalá, menos mal, yo no tengo la vida de Will Smith, ¿cierto? O uno desea la vida de otro, de Steve Jobs, y luego terminó con un cáncer terrible, y dice, "Ojalá, menos mal que no fui Steve Jobs", ¿cierto? Claro, uno quiere que los demás les va muy bien y que al que sufre es uno, porque uno tiene esa egomanía de sentir que el único de los problemas es uno, que lo más importante soy yo en el planeta Tierra. Y en la medida que seas empático, entiendas al otro, sabes cómo hacer las ideas. Por eso, ya que hablabas de la maestría, nosotros tenemos una materia en la maestría que es de teatro. Yo defiendo mucho esa materia, pero le dan muy duro porque nadie entiende por qué una materia de teatro en una facultad de administración, si esto es algo serio, ¿cierto? Pero la expresión, el construir un personaje te vuelve empático, te vuelve flexible, esas artes escénicas te vuelven que te pares en un escenario y presentes una obra y ver si el público se ríe o no y saber si te están retroalimentando. Eso te vuelve de una sensibilidad a flor de piel para desarrollar habilidades comunicativas, expresivas, todo eso. Y eso es muy, muy especial. Entonces, yo, a- a- inclusive yo lo que le digo a los estudiantes, las obras de teatro, me dicen, pero profesor, ¿va a ver la obra de teatro? Le digo, no, yo sé que es malísima. Ustedes no son actores, eso va a salir pésimo. Lo más importante, no me importa lo que salga de la obra de teatro, es lo que les ocurre a ustedes adentro para pararse en ese escenario, representar un personaje que usted no es, tratar de leer un público, tratar de construir a una persona que usted no ha conocido, sino construir un personaje totalmente ambiguo a lo que usted es en su vida normal. Y así, pues, entonces, es eso lo que ocurre, son los procesos internos que uno tiene que generarse a sí mismo. Y ese desafío, por eso hay una palabra de Marcel Duchamp que yo guardo mucho que decía, me he forzado a contradecirme para evitar acostumbrarme a mi propio gusto. Uno termina acostumbrándose a uno mismo. Y el día que uno no se contradiga o que no se cuestione a uno mismo, pues uno comienza a cuestionar a los otros. Entonces, esto no funcionó porque el otro no me dejó, porque el árbitro estaba comprado, porque la Conmebol me odia, porque el jefe no oye,
porque el mercado no fue sensible a mi producto que era de vanguardia y la gente era una estúpida y no entendió mi gran innovación y no la compró porque son unos tontos que no entendieron que yo era un genio, ¿cierto? Claro, porque no te cuestionas a ti mismo, o sea, como a lo mejor no supiste comunicarle a la más gente tu gran innovación. Hay cosas pésimas, más malas, pero que se venden como arroz. Hay gente que hace poquito no, que me modificaron tal, una pañoleta que tiene tal cosa, y se vende como todo el mundo enloquecido por la famosa pañoleta. Y dice, pero no le hicieron nada. Y, dice, y yo que hice y le gasté 2 años de trabajo a esto y nadie ni lo mira y pasa derecho. Pues claro, porque no hay una empatía. Esa empatía es fundamental. Es qué está el otro percibiendo, qué el otro que quiere oír, qué les suena atractivo, y hay que saberlo hacer. Profe, gran respuesta ahí para contarle que en esa materia uno siempre dice y que se vuelve frase de cajón y es, no, es salir de mi zona de confort. ¿Qué es eso? Es autocuestionarse, cambiar de opinión, tener una mentalidad. Tuvimos un episodio de hablar de liderazgo y mentalidad de crecimiento con liderazgo positivo y demás. Y esa materia de teatro a mí me sacó de zona de confort porque me sentía muy incómodo y me daba pena. Y a mí en general las cosas no me dan pena. Y yo decía, qué chévere sentir esto porque uno se siente vulnerable. La obra al final salió horrible, tiene toda la razón, pero Sí. pues ese proceso de aprendizaje y sentirse así incómodo me pareció increíble, o sea, y con la seriedad, otra materia que también me pasó algo similar era esta que tenía gestión de creatividad, que era con cosas de arte y demás, y yo decía que yo no entiendo, yo soy un ingeniero, a mí ponga, o sea, pero me encantó mucho porque me sentía malo. Y uno generalmente trata de decir, sí, soy el mejor y todo eso, pero uno en realidad es, pues, se da cuenta que uno no es bueno para todo, que hay gente que es mucho más talentosa y que puede aprender de eso. Y esa frustración de uno sentirse individualmente, sí, como no acostumbraba a que uno también estudia mucho y le va bien, acá es más esfuerzo, entonces es un proceso increíble que sin duda creo que hace parte de ese proceso de alimentar también esa creatividad desde otra perspectiva y a nosotros nos tocó en pandemia y fue todo un reto y todo, pero queríamos ir al salón porque también, pues no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo uno tratar de hacer una obra de una manera u otra y creo que eso es parte también de esos procesos de enfrentarse al miedo. Y me gustaría preguntarle, profe, ¿a usted qué le da miedo? En este momento, fuertemente, que la inteligencia artificial nosotros no sabemos usarla y la usamos es para que nos resuelva los líos, o sea, para que piense por mí, no para que sea un asistente de pensamiento. O sea, yo pienso y tengo una persona a quien preguntarle cosas y yo sigo pensando, pero tengo un super genio al lado que le puedo. No, aquí lo que estamos haciendo es hágamelo usted, ¿cierto? A la inteligencia artificial. Entonces, inclusive colegas nuestros que dicen, mire, yo ya entrené la inteligencia artificial para que haga procesos de creatividad y me los hace mucho mejor que los seres humanos. Y la estoy entrenando, ¿cierto? Y entonces dice, pero práctica, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿por qué quieres entrenar una inteligencia artificial, ¿cierto? Para que reemplace la creatividad humana. Y claro, en ese concepto lo que debemos hacer es, la inteligencia artificial en este momento es un boom y como no la entendemos y la vemos tan mega poderosa, lo que estamos haciendo es perdiendo habilidades. Por ejemplo, entonces ya la gente dice, dame una idea disruptiva sobre este problema. Entonces le bota una idea real, le dice, no, mejor dame 10 ideas disruptivas de las cuales puedas escoger. Y te bota 10 ideas. Y tú le dices, según usted, ChatGPT, ¿cuál es la más posible? Venga, yo le describo mi empresa y usted me dice cuál es la más posible. Entonces uno comienza es como a ponerle ciertos los prompts, las preguntas, y la pone a resolver lo que uno quiere, pensando que lo va a hacer perfecto y también tiene sus sesgos y sus cosas. Y entonces vamos perdiendo habilidades de redacción, de comunicación, de pensamiento, porque todo lo estamos transfiriendo allá. Por ejemplo, yo noto, por ejemplo, en mi trabajo que ya la gente no volvió a redactar, ya no volvió a escribir. Entonces, necesito enviarle un mensaje a Santiago Grisales que no sea muy ofensivo, pero que sea que sea muy amable, pero que yo le refuerce que tiene que mejorar en sus condiciones laborales y ponerle más empeño, pero que se oiga amable y, y que cumpla esos puntos que yo le había recordado en tal reunión.
Y yo le meto eso y me redacta, y yo le digo, no, no me gustó, dame 2 versiones diferentes. Y te da 2 o 3 versiones y yo llego y armo el paquete y te lo mando. Y a ti te llega un correo perfectamente redactado, sin errores de ortografía, sin errores gramaticales, pero a medida que la gente más lo hace, ya más miedo le da escribir. Fíjate que tú puedes usar el ChatGPT para que te asesore en textos. Llega un momento en que ya lo tienes prendido todo el tiempo en el computador porque dices, cada vez que necesito un texto, entro al ChatGPT, miro, necesito un texto que me haga tal vaina, necesito un mail que me haga tal vaina, un correo para que necesito tal, y vas perdiendo habilidades. Eso, pues, habilidades de redacción y de gramaticales, pues las puedes perder y las vamos perdiendo. Pero hoy en día la gente lo está pasando para todo. Necesito que me hagas un algoritmo para tal cosa, necesito que me hagas un código para tal cosa, necesito que me hagas una idea, me des una idea porque en la empresa estamos en un problema y el producto no se vende y ya, listo. Entonces, vamos perdiendo habilidades cognitivas gigantescas y vamos creyendo que el chat no lo resuelve todo. Y él tiene unos sesgos, pero cuando tú pierdas esas habilidades, cuando leas lo del chat, ya no vas a poder identificar dónde se equivocó. Y nosotros hemos programado el chat, hemos hecho unos ejercicios de inteligencia artificial. Nos ponemos 60 personas en un salón a meterle información falsa al chat. A decirle cosas como falsas, por ejemplo, decirle que el túnel de la Javeriana bajo la carrera séptima fue inaugurado en el año 2004, en el año 2004 por Gustavo Petro y ya, y le metemos 60 personas metiéndole eso. Y entonces dice, no, entonces decimos, no, pero guarda esa información. Ah, gracias, qué pena, me había equivocado. El chat, y de pronto, pues tantas veces que lo metemos, que después volvemos a la semana y le preguntamos lo mismo y nos bota la información. Fue inaugurado en el 2004 por Gustavo Petro, cuando es completamente falso. O sea, nosotros, les digo, cuidado, porque eso está alimentándose por todos nosotros y cosas, y hay que saber, hay que tener la inteligencia para leer lo que votó, identificar sesgos y esas cosas, y no puedes perder esas habilidades. Pero tengo pánico, hoy miedo a que estamos perdiendo esas habilidades. Inclusive yo mismo me siento a veces que las estoy perdiendo. A veces estoy haciendo porque a veces estoy creando chats para utilizar ciertas herramientas de creatividad ya con apoyo, pero digo, ¿hasta qué punto estoy haciendo que los estudiantes pierdan la habilidad de creatividad o de innovación y se la cedan al chat a la inteligencia artificial? Entonces, estoy todavía en este momento, en ese limbo de cómo construir muy bien mis herramientas de inteligencia artificial, pero que en lugar de que reemplacen o vuelvan perezoso a la gente que se las dé, lo que hagan es potenciar su capacidad y que los vuelvan mucho más inteligentes. Y ahí es donde estoy pensando si soy lo suficientemente inteligente para hacer que el chat haga eso, ¿es cierto? O me la va a ganar a mí, ¿es cierto? Es un gran reto, profe. Nosotros en formaciones decimos que la herramienta es tan buena como la persona que lo use y la persona que quiere aprender puede utilizar esto para aprender 100 veces más rápido, pero la persona que es perezosa mentalmente, pues pierde esas habilidades y a nosotros nos da miedo también porque vemos, desarrollamos un caso de uso y vemos que la gente piensa que es un oráculo, que es magia y no entiende detrás cómo funciona, que sí funciona, que no funciona, pero sin duda lo que usted dice es muy importante y es perder esa capacidad de cognitiva y también de, al final decimos, usted es el que decide el criterio de si va a mandar eso o no, pero usted es el que le pone ese toque y es, pues nadie sabe para dónde vamos, ojalá sea algo Claro. muy, muy Además, uno le pone positivo. la firma a lo que votó la inteligencia artificial. Entonces, al final usted tiene que, si alguien le pregunta de dónde sacó eso, uno, pues, no sé, eh, no, se me ocurrió. Sí, pero ¿y por qué combinó esas variables de esa manera tan impresionante? ¿Cómo fue que las combinaste? Y uno, no, ¿cuáles variables? ¿De qué me está hablando? Eh, o sea, como uno se dio la capacidad de que el otro pensara, entonces no tiene las secuencias de pensamiento que originan ese pensamiento. Y si se descubre algún error o se quiere potenciar algo del pensamiento de la inteligencia artificial, tú no tienes la capacidad porque nunca hiciste el proceso tú. Entonces ahí vas a sentirte como si yo voy a ir a un discurso, digo, necesito un discurso motivacional para un colegio que me invitaron mañana a la graduación. Y de pronto todos dicen, ay, señor Boada, qué maravilla de discurso, usted me cambió la vida con ese discurso, ¿me podría dar más consejos? Y yo, no tengo ni idea, porque se fue a mandar a hacer el discurso. O sea, Le cuento una que le pasó a una amiga que trabaja no me acuerdo en algún lado que le pidieron algo a una persona que acaba de entrar recién salida de la universidad y el jefe veía que no hacía nada y él como, oiga, ¿y usted qué? No, es que ChatGPT está caído y él como, no, ¿cómo así que ChatGPT está? O sea, profe, ya para ir cerrando.
Le quiero preguntar, alineado con esa pregunta, y es, usted, esa maestría empezó hace 18 años, creo que mencionó, y es, hace 18, 18, 14 años, 14 años, 14 14 años. años. La especialización en innovación y desarrollo de negocios la empezamos en el 2007. Esa sí tiene, ya, ¿tiene cuántos años? 2007, 2000, ya vamos a cumplir casi 20 años, tiene 18 años. Profe, y hace 18 años, o sea, si hoy se habla poquito de innovación, ahorita que estamos en las épocas del ranking de innovación de la Andy y demás, que uno ve que tantas empresas están hablando de esto, pues hace 18 pues difícilmente más. Entonces, ¿cómo surgió eso? O sea, eso creo que en sí mismo fue un proceso de innovación, pero ¿cómo surge este tipo de programas en un entorno donde se habla poco y más hace 10 15 años que menos se hablaba? Hace 17 años, cuando yo comencé con la especialización en innovación y desarrollo de negocios, fíjate que hay cosas que hay que saber leer en el entorno. Innovación existía hace mucho tiempo. Yo tuve la oportunidad de estudiar afuera, casi toda mi formación posgradual la estudié en el exterior y estuve como 10 años por fuera de este país. Y yo veía mucho innovación porque estuve en unos entornos, viví en Suecia, Inglaterra, Italia, Estados Unidos. Y, y claro, en esos mundos, pues uno oye todo el tiempo esto. Pero llegando aquí, pues era otro entorno. Y hay momentos que hay que saber leer el momento. Cuando Colombia comienza a firmar los tratados de libre comercio, Colombia ya entra a competir como un país común y corriente, porque antes de los tratados de libre comercio Colombia vivía en un mundo preferencial. Como vivíamos en guerra, como teníamos problemas sociales, entonces teníamos una entrada preferencial a la Unión Europea, Estados Unidos, pues pobrecito Colombia, que es mi aliado y está mal y está en guerra, entonces había unos acuerdos muy especiales para que nuestros productos entraran de manera preferencial. Entonces no había que forzarse mucho, había que mantener el statu quo de víctima pero cuando firmamos los tratados de libre comercio con Estados Unidos, por ejemplo, o con la Unión Europea, pues usted entra a competir igual que los chilenos y que los panameños y que los austriacos. Y ahí sí Colombia como que comenzó a sentir esa entrada a los TLCs y bueno, ¿qué propongo? Yo qué tengo diferente, qué discurso tengo. Y ahí es donde en ese punto, estamos entrando en la primera década de este siglo, las empresas comienzan a reaccionar. ¿Y cómo se responde a los tratados de libre comercio? ¿Cómo? Y entonces apareció una palabra bonita, innovación. Y ahí sí, los que sabíamos de eso comenzamos a decir, yo sé qué es eso. Venga, le cuento, no es lo que usted cree, venga, le cuento qué es. Y comenzamos a construir, pero había una necesidad ya sentida en el mercado. Antes no, uno hablaba de innovación y decía, "No, estos productos están bien, el mercado interno está bien, no había nada que hacer, no había problemas, ¿cierto? Entonces, pues al menos para el comercio exterior, porque teníamos unas cuotas fijas dentro del mundo. Entonces, también hay que saber leer los momentos de la necesidad. Pero te decía, si sabes leer la necesidad de tu jefe, la necesidad de tu cliente, ¿cómo le vas a contar la historia de eso tan raro que le estás proponiendo, pero que a lo mejor la forma como se la cuentas hace que la persona diga, sí, yo quiero probar eso, algo que nunca algo he probado? Por ejemplo, yo puedo hacer una milhoja de harina qué sé, digamos, de harina de gusano, de saltamontes. Tú dirás, no, yo no quiero comer insecto. Pero si yo te digo, no, este es una, ¿qué? Un alimento con proteína sostenible, de bajo impacto al cambio climático, pues suena mucho más lindo que te va a decir, te va a dar un poco de insectos molidos dentro de una dona. O sea, eso no suena claro, pero si no, esto es harina sostenible de bajo impacto. Y después si la otra persona, bueno, ¿qué es? Pues sí, mire, estamos buscando diferentes tipos de proteína en diferentes especies animales. Ya cómo se presenta la cosa es mucho más tranquila. Entonces, ¿y por qué lo hacen? Bueno, porque para el cambio climático tú te impactas el impacto de una libra de carne de vaca con una libra de carne obtenida a partir de gusanos que no tienen, y comienzas a hablar de otra manera. Entonces, ¿cómo empatizas? Es muy, muy bonito. Y hay que saberlo hacer. Eso me parece importante. Profe, y hacia adelante, porque ahí es lo que usted dice, como momento de mercado se está abriendo esto, pues es de las maestrías más antiguas, pero a futuro, ¿cómo va a evolucionar la educación? Que es algo que yo me cuestiono. Y es, no desde su rol, porque su clase es maravillosa, pero yo digo como, "Uy, pucha, yo que enseño tendencias tecnológicas, digo, esto lo puede enseñar ChatGPT perfectamente mejor que yo, pero entonces el toque, yo entiendo que es cómo empatizar con el estudiante, pero sí me cuestiono cómo va a ser el futuro de la educación en un mundo de Claro, inteligencia artificial. ahí está. Ese es ese.
nosotros veníamos de la educación presencial, magistral, tradicional, ¿no? Con ciertas variaciones, gente más divertida, gente más atractiva, gente más aburrida, profesores mucho más dinámicos, etcétera, etcétera. Todo eso lo encontramos, la educación, gente que iba a las empresas y conferencistas mucho más dinámicos, otros más difíciles de asimilar, etcétera, etcétera. De pronto llega la pandemia y entonces se nos revuelve la cabeza porque pues, no estábamos preparados y entonces dijimos, se volvió el mundo virtual. Y se acabó las universidades, se acabaron los salones de clase, se acabó todo eso y dimos por hecho durante la pandemia y los 2 años después de la pandemia que la virtualidad se comió al mundo. Después descubrimos que era lo más aburrido, la gente comenzó a desesperarse en las reuniones Zoom, a desesperarse de decir, no, yo quiero teletrabajo, pero nunca de mi cama a la silla, de la silla a mi cama, y yo nunca salgo. Y de pronto la gente dice, no, es bonito el teletrabajo, pero fíjate que vas perdiendo habilidades sociales. Como no hablas con nadie todo el día cerrado en tu casa por reuniones Zoom vas perdiendo capacidades sociales. De crear amigos, de generar relaciones duraderas, de generar lazos de confianza y de amistad. Entonces ahí creíamos que todo se iba a volver virtual, pero después descubrimos que la virtualidad no era tan bonita como creíamos, porque era el boom. Entonces hoy decimos, no, la inteligencia artificial se lo comió a todo, todo se lo devoró, porque claro, la estamos viendo y es el boom que arrasa, entonces se lo devoró todo. Me han dicho, ya me han dicho que me enseñe una inteligencia artificial. Yo le pregunto a ChatGPT, entréname, por favor, en 3 minutos, por favor, hazme un programa de entrenamiento en innovación para mí. Y ya me conoces y el ChatGPT te lo haría. Entonces, ¿qué queda de la educación? Pues básicamente lo que estamos viviendo tú y yo aquí, y es lo experiencial. Si tú vas a ir a hacer lo que hace ChatGPT en clase, no sirve, pero la experiencia del ser humano, la vivencia, entonces, ¿qué es lo que viene para a futuro y a presente que estás dándole un verbo a la educación y a la formación? Es lo experiencial, o sea, lo que tú puedas expresar, sentir, interiorizar, toda esa parte. Entonces, ya no vamos a ir a una clase magistral donde yo te cuento, mire, en PowerPoint dice aquí las escuelas de la estrategia. Las escuelas de la estrategia vienen de Chain, no sé cómo. No, eso pues eso lo puedo leer yo en cualquier lugar, pido al ChatGPT que me haga un resumen de las escuelas de la estrategia y ya y que me haga un examen para que yo las pueda asimilar y ya. No, entonces, ¿qué es estrategia y cómo la vamos a vivir y cómo es importante en tu vida y qué tipo de ejercicio vamos a hacer y con quién vamos a hablar en esa clase para que tú aprendas a pensar estratégicamente? Una cosa es saber el conocimiento, es saber estrategia y otra es pensar estratégicamente. Tú puedes aprender toda la historia de la filosofía, Platón dijo esto, pero de ahí a que pienses filosóficamente, eso es otro juego. Hay gente que piensa filosóficamente, o sea, que es capaz de decir, bueno, voy a hacer aquí una contradicción, voy a pensar dialécticamente, voy a hacer una duda metódica aquí, y es capaz de entender su pensamiento. Y hay otros que aprendimos, ¿por qué no nos gustaba la filosofía en el colegio? Porque no aprendíamos nada. Básicamente era repetir que en el siglo tal, el filósofo Spinoza desafió las convenciones, el vino Federico Nietzsche, que dijo que el Dios había muerto y que el superhombre, y después venía Heidegger, y no, pero nunca aprendió a pensar como Heidegger, nunca aprendió a resolver la vida como Nietzsche, o a resolver la vida como San Agustín de Hipona, o cosas así, nunca aprendió a pensar o a desarrollarse capacidades. Yo creo y estoy pues todo lo que estamos transformando es en la educación es que el que vaya, que esas 4 horas que estés en la clase o en la sesión, tú digas, valió la pena coger un carro, un bus, un taxi, venirme aquí y gastar 4 horas de mi vida, porque si esto que estaba aquí lo hubiera visto yo por televisión, o me hubiera quedado mejor en mi casa viéndolo por una conferencia Zoom, ¿para qué hago todo este esfuerzo de venir hasta aquí, pagar esta plata, incomodarme? No. Entonces, cuando tú vives algo especial en la clase, en la situación, la conferencia que te dan es tremendamente inspiradora, te mueve el piso, eso, tú dices, menos mal vine, ¿cierto? Y ese es y que te llevas algo, dices, lo sentí, lo viví, y que Profe, que tu cerebro cambió. eso creo que es lo que pasa con sus clases. Yo, más de que suene lamebotas o algo así, creo que ya se lo he dicho, pero es realmente, yo quiero que mis clases sean, tengo dos profesores en la mente, uno me daba hidráulica en los Andes, pero es que era otra cosa, era una excitación de aprendizaje, así que uno decía, yo no soy el mismo después de esta clase y la otra son sus clases que la gente pide y las repetimos, ¿no? O sea, Claro. y uno saca tiempo del trabajo para repetirlo porque eso no se lo puede enseñar ChatGPT, esa experiencia no la puede sacar uno de eso y eso es Ah, lo bonito te voy a dar el de eso. secreto, te voy a dar el secreto. No, 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 no me lo guardo. Yo era un tipo aburrido y muy cansado, entonces como la gente no me paraba bolas,
en mis inicios de como profesor, yo era el profesor más arrogante y más, diríamos, atravesado, o de mal genio, porque cuando la gente se me dormía, me daba rabia. Me da rabia porque yo había preparado esto y la gente se me dormía, entonces, vaya, salga usted de clase, vaya, échese agua al baño. Cogía a un tipo con un celular y le quitaba esa vaina. ¿Y usted por qué no me da para atención? Y cogía al que estaba dormido, le golpeaba duro el pupitre. O sea, era un tipo tremendamente, digamos, poco empático. Y yo decía, y un día dije, pero, momento, si esta gente no quiere oírme, es porque lo que yo estoy diciendo no les llama la atención. Y entonces hicimos con el profesor Jimmy Vallejo, hacíamos unas clínicas para profesores. O sea, clínicas, o sea, cogíamos el profesor enfermo, el formador enfermo, digamos, en términos y comenzamos a examinar a los que estábamos enfermos, porque también nosotros éramos partes de la enfermedad. Y descubrimos a unos profesionales muy interesantes que se llaman los publicistas. Hay un libro que lo pueden encontrar por internet, es muy difícil conseguirlo físicamente, pero se llama La educación como industria del deseo. Fue escrito por un publicista. Un publicista hace que tú en 30 segundos desees comprar un carro que ni siquiera habías pensado comprar, que quieras usar un perfume que no hayas pensado. Fíjate que en las publicidades uno termina deseando cosas que, es más, tú has visto televentas, a veces uno dice, sí, llame ya, yo quiero, y pronto dice, pero ¿por qué va a comprar esa aspiradora? Yo no necesito una aspiradora de esa vaina. Pero por un segundo tú pensaste, chévere tener esa aspiradora, pues miércoles, ¿yo por qué quiero esa aspiradora o quiero esa pelapapas? La publicidad tiene esa parte que se llama la industria del deseo. Entonces, de ahí para adelante yo guiono mis sesiones. Yo tengo un guión oculto entre las sesiones. Por ejemplo, yo tengo una pregunta que nunca resuelvo. Arranco la sesión y digo, no, voy a contar esta historia y tal, 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 y dejo algo que quedó abierto en la mente. O sea, una pregunta o cuento un error mío o arranco con un ejemplo mío diciendo, a mí me pasó esto y yo fracasé gravemente por eso. Entonces, yo fui un fracasado. Y entonces la persona dice, miércoles, el profesor se equivocó. Entonces les voy a contar desde mi error y genero una situación de lo que se llama eh, conectividad emotiva. Entonces no me muestro como el gran genio, ni más faltaba, porque no lo soy, y trato de generar una conectividad y tengo un guión, yo tengo guión en la clase, y ese guión tiene como en la película varios finales. Si noto que a la gente le gustó por este lado, me voy por ese camino. Y a veces me dicen a mí, dice, profesor, yo asistí a su clase la vez pasada y volví a repetir su clase y usted dijo otra cosa y terminó de manera diferente. Es más, las preguntas que nos dejó eran totalmente diferentes a la que usted. No, pues fue el público que esa vez como fui viendo, entonces yo llevo un guión. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero suscitar en las personas que me oyen o que estemos o que estén en el taller o en la experiencia? Y cómo lo voy a lograr. Y tengo que tener varios cómo, porque si se me duermen, si les gusta más cosas, si el público es diferente. A veces encuentro públicos tremendamente agresivos en el sentido de que no quieren cambiar, de que no estoy dispuesto, de que esto no se puede, de que usted me está engañando. Entonces, ¿cómo juegas con eso? Y ahí hay ejercicios de cómo bajar el ego. Entonces, para eso tengo ejercicios de cómo bajo el ego, cómo, por ejemplo, yo tengo un ejercicio cuando voy a empresas que son tremendamente exitosas. O sea, hay un dicho muy gringo que dice nadie le puede enseñar nada a la Coca-Cola. O sea, imagínate tú, te contraten para un taller de innovación y creatividad en Coca-Cola. Coca-Cola es la empresa más exitosa del mundo, tiene presencia en los 217 países del mundo. O sea, es una marca que todo el mundo conoce. ¿Tú qué les dices? Todo lo han hecho bien, todo. Y cuando se equivocaron lo arreglaron mejor que antes. Entonces, hay por ejemplo, un taller que nosotros llamamos el peor de los escenarios. Entonces tú no le vas a enseñar nada. Comienzas a crearles escenarios distópicos donde los mundos colapsan y ellos tienen que resolver. Entonces los que lo haces es desafiarlos. Tú no los enfrentas a tu conocimiento porque de hecho ellos saben más que tú y son más exitosos que tú. Entonces tú lo que llevas es otro tipo de herramienta, que es una herramienta donde los pongas a enfrentarse a mundos que no han pensado. Eso se llama el peor de los escenarios y se trabaja con escenarios distópicos, cosas que ellos no han pensado. Y así tú trabajas. Entonces, hay que saber tener las herramientas de con quiénes trabajas y qué es lo que necesitas. Hay otros que son públicos muy perezosos y quieres que tú les hagas todo. Entonces, no, no, vine a que usted me despertara. Imagínate una persona que no vengo que usted me despierte y me anime a que la innovación. Ah, no, pues venga, le hagamos, eso es otro ejercicio, eso es otra cosa. Exacto, entonces tienes que llevar guiones, pero hay que leer mucho sobre cómo lo hacen los publicistas. Los publicistas son unos manipuladores fantásticos de las emociones, de los sentimientos. Entonces, eso, tú dices, ¿qué sentimiento quiero crear? Tú pudiste haber ido a unas conferencias mías donde lo que creo es rabia.
la gente termina diciendo, no, este mundo es una porquería, nos manipularon. Es cierto. Hasta, es más, tengo una clase con Pink Floyd y toda la gente termina diciendo, odiando a Pink Floyd. No, claro, esos malditos se vendieron al sistema y yo creía que eran lo más underground, pero se vendieron al sistema. Mi banda de rock preferida resultó decepcionándome. Claro, tú sales con una decepción, pero lo que yo te llevo es a un cuestionamiento profundo de que que todo es difícil y que hay que entender las complejidades de las personas. Entonces, tú tienes que llevar a qué quieres llevar a las personas. Y eso es la parte, fíjate que las emociones son unas cosas muy importantes en el aprendizaje. Cuando tú estás feliz, tú creas. Cuando tú estás furioso, tú te asustas y atacas. Entonces te vuelves demasiado agresivo, pero hay momentos que necesitas esa agresividad. Cuando hay depresión, tú piensas mucho sobre ti mismo. Entonces, esas emociones hay que saberlas manejar. Entonces, a veces yo he hecho clases que la gente se pone a llorar en la mitad de la clase. Y se pone, los deprimo, o sea, lloran. No puede ser. Y te salen las lágrimas. Y yo digo, sí, yo quería producir eso para después decirles que en tu tristeza, si no sacas esto, la tristeza te va a devorar. Y no puedes dejarte devorar por esa tristeza. Ese sentimiento no puede permanecer en tu vida. Y la volteo por ese lado. Pero hago un carrusel de emociones. Eso se llama una clase experiencial, que es un carrusel de emociones, de vivencias, de que tú entras, de que dices, oh, qué bruto soy, no sabía. Mi compañero al lado me dijo algo que yo no, o sea, y podemos trabajar con las demás personas y dicen, miércoles, el de al lado lo vio diferente y sí lo resolvió. Yo no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cierto? Tal cual, me acuerdo del el de cacería de tendencias, yo salí frustrado y decía, Dios mío, el mundo, ¿qué está pasando? Cuando fuimos a San Victorino y todo eso, y yo decía, es que me acuerdo mucho, usted le preguntó a alguien, ¿cómo va a ser el consumidor del futuro? Decía, no, súper consciente, súper verde. Salimos a la investigación y llegamos como, no, ¿qué es esto? Y una carga emocional súper fuerte que resuena mucho con lo que dice uno en su proceso de aprendizaje, tiene que ver con esas emociones. Entonces, profe, gracias por revelar el secreto a mí y a toda la gente para que también lo puedan aplicar en sus organizaciones, ¿no? Es como una Que lo, película, tienes que construir una película. Mira un capítulo de CSI y mira un capítulo de cualquier de esas series que van por capítulos, porque cuando es una serie muy larga no se puede, pero mira esas series cortas de una hora, o sea, haz de cuenta que tu experiencia, tu clase, tu conferencia es una hora. Y mira cómo manejan la cosa. Entonces crean primero los hechos. El tipo estaba saliendo y pronto apareció muerto. ¿Quién lo mató? Las diferentes versiones. Entonces uno termina queriendo a uno de los personajes y creyendo que el otro es un asesino y que es malo, pero al final termina es el que era bueno es el que le engaña a uno y todo lo decepciona a uno. Fíjate cómo juegan los guionistas de ese capítulo, en un solo capítulo, cómo juegan con los personajes. Básicamente los personajes para ti van a ser los temas, las emociones es a quién quieres volver el villano, a quién quieres volver el héroe, ¿cierto? Después, cuál quieres que quede el mensaje, pero qué pregunta tiene que quedar abierta para que la gente no quede resuelta, sino qué le queda abierto, qué duda le generas, qué le puedes mover adentro. Esas son las preguntas de como quien hace una película, una pequeña película. Y te sientas y Showman. ruedas. Exacto. Bueno, voy a hacerlo, me gusta esa forma de ver. Profe, últimas dos preguntas de rutina que le hacemos a todos los invitados que me parece muy importante poderlas compartir con usted, aparte que me da mucha curiosidad. Entonces, profe, cuénteme algo que usted cree que está muy convencido de eso, que la mayoría de gente no está de acuerdo con usted. Eh, Extrañamente, yo digo que los que trabajan conmigo en innovación tienen que ser profetas de tratar de entender que la innovación es un elemento cultural. O sea, que se construye a partir de la cultura de una sociedad, de una organización, de la cultura de tu entorno familiar. Ahí es donde se forjan esos innovadores, esa gente creativa. El elemento más importante para la innovación es la cultura. La gente cree que es las ideas, los talleres, no, la cultura en la que estamos inmersos, la cultura. Y donde no entendamos las variables culturales que potencian y despiertan hasta el más, persona más que uno diga, no, esa persona es más cerrada y tapada por dentro y no se le ocurre nada. Si encuentra un entorno favorable, esa persona comienza a hablar, ¿cierto? ¿Cierto? A veces, por ejemplo, tú dices el más callado del curso,
haces una reunión de 10 años después y de pronto lo encuentras y de pronto es el tipo, usted era el más tímido y de pronto llega el tipo, hola, ¿cómo están? ¿Cómo vas? Compañeros, ¿cómo me acuerdo de ti? ¿Cómo me hacías esas bromas? Y me hacías hasta bullying. Y dice, este era el tipo más, y de pronto, ¿qué le pasó? Porque ahora es un tipo súper amable, o una señora súper querida, o se volvió tremendamente agresivo. ¿En qué entorno la lleva? Entonces, para mí, y hay que entenderlo, cómo afecta la cultura nacional en la innovación en un país, cómo afecta la cultura empresarial en la innovación de esa empresa y cómo afecta la cultura que nos rodea de esa organización en los individuos y en los equipos de trabajo, en los que tú conformes y los que tengas. Para mí que eso es algo que la gente, yo lo hablo, la gente dice, me hace sí, pero siguen haciendo, que creen que es algo individual, que es que tiene que ser la persona la que tiene que sacarlo todo adelante y no miran las variables hermosas de la cultura que nos rodea y lo que tú decías al principio, que somos muy egoístas y hasta que no rompamos ese egoísmo, ¿te imaginas toda esa creatividad para colarnos en un estadio aplicada a resolver problemas de hambre o esas cosas? Sería una maravilla, pero pues la resolvamos para nuestro propio egoísmo, no para el bienestar de los demás. Entonces, esas variables que vamos introduciendo en la cultura que nos va creando creencias, valores, ¿cierto? Y esas creencias y valores que nos guían en la sociedad y en la vida personal son fundamentales. Y esa estructura de creencias y valores solo nos da el entorno, la familia, el país, la sociedad. Y ahí nace una sociedad totalmente innovadora. ¿Por qué Suiza es el país más innovador del mundo durante los últimos 20 años? Pues porque los suizos no son más inteligentes que nosotros. Simplemente los suizos tienen un país muy raro y una forma de construir sociedad muy diferente a la nuestra. Y ellos se cuidan entre ellos, se protegen entre ellos. Pesa más el colectivo que el individuo. Uy, tremendo. Tremendo, tremenda reflexión porque sí, a veces, si no hay beneficio, no hacemos. Y también algo que yo pienso mucho, profe, es como que puede ser un poquito egocéntrico, pero como si uno después escribe un libro sobre uno, como qué diría ese libro en términos de qué impacto dejó, para tratar de pensar en términos de impacto y no de beneficios únicamente individuales, como para no pasar por el mundo y ya ahí. De hecho, este proyecto de podcast es eso, es también tratar de tratar de traducir esas ideas, de mostrar a esas personas para dejar algo que a alguien le sirva, ojalá. Le decía a un invitado que si alguien no lo escucha, yo aprendo mucho y disfruto mucho estas conversaciones, pero la gente lo escucha afortunadamente. Entonces también todos los que escuchen este episodio, vayan en LinkedIn y déjenle un saludo al profesor Alejandro Boada, Claro, pues, Mayer, gusto. porque claro, no es algo que tenemos que tener ahí. Profe, si usted pudiera coger el DeLorean de Marty McFly y volver al pasado 10 años, 20 años y se pudiera dar un consejo, ¿qué consejo se daría? Eh, volvería a los años 80, cuando yo estaba en un entorno universitario muy restrictivo, mis compañeros eran muy, muy opresores, unos entre otros se criticaban demasiado, entonces eso era una especie de leones agresivos unos contra los otros. Fue un periodo de universidad muy, muy fuerte, muy agresivo. Eh, y yo sufrí mucho esa universidad, lo sufrí, ese periodo de universidad fue muy duro y lloré y fue bastante. Y volver en a finales de los 80 cuando estaba haciendo mi universidad y decirme, tranquilo que todo pasa, viejo. Todo pasa, o sea, esta gente en 2 años es historia, esto que te está pasando hoy en 3 años es una anécdota, porque muchas de las cosas que me han pasado hoy son anécdotas con las cuales inicio la clase, muchas de las cosas que me pasaron horribles hoy son súper anécdotas que me sirven para en un momento de que pierdo la atención de la gente o que estamos en un proceso, cuento la anécdota y ahora, si se supiera que cuando yo la viví, eso fue lo más horrible que le pasó a mi vida, pero hoy lo suelto como si fuera una anécdota espectacular que me pasó. Entonces, hay momentos en la vida que uno está como agonizando, como siento que todo se le vino encima y todo pasa y todo va a ser en un futuro una anécdota. ¿Verdad? O sea, lo único que no pasa es la muerte, pero si creemos que hay después algo, pues desde el otro lado tú dirás, ay, mire lo que pensé yo, es cierto, estaba tan preocupado porque me iba a morir y resulta que pasé a un mejor mundo, a un mejor plano, a una mejor dimensión, qué sé yo. Yo creo que hasta ese optimismo hay que tener uno en que siempre las cosas van a pasar y que las cosas no son eternas y que por más mal que nos encontremos o que sea difícil, las cosas pasan y uno aprende. Entonces, ese es lo que me iría a ese momento porque llegó un momento en que sentí que todo se me volvía oscuro y que las cosas no iban a funcionar más para mí, que ese era mi último momento.
Ese es un sentimiento que generalmente creo que los líderes de innovación pueden tener remando en Arequipe y es eso, es como, eh, me parece que es un gran consejo también y me cae en este momento perfecto porque no se agobia con tanta cosa y su problema es el problema más grande del mundo y ve al otro y dice lo que estamos hablando ahorita, entonces creo que es una buena manera de tratar de descargar y disfrutar. Profe, como buenos ñoños, un libro que todo innovador debería leer. El libro que quería decir, el sitio exacto, porque el título es largo, pero es J.L. Bosa con Z, Bosa como la ciudad de por aquí, pero con Z, Bosa Olivari. Olivari con I latina las dos. Y se llama Pensando fuera de la curva y mirando los negocios al revés. No es fuera de la caja, sino fuera de la curva y mirando los negocios al revés. Él tiene varias cosas, son cosas muy cortas, pero creo que de una profundidad de pensamiento para los que trabajamos en innovación y los que estamos ya metidos en este lío, te cuestiona y te mueve el piso para muchas cosas. Y profe, último, un mensaje que le quiera dejar a todas las personas que están remando en Arequipe trabajando en innovación. Que uno, cuando uno rema, pues tiene que entender que es duro, pero como la primera que lo que decía que habíamos terminado, que todo pasa, que todas las cosas, todo tiene su tiempo. Y como mensaje especial, pues que nunca desechen el conocimiento. O sea, al final, entre más lean, más se expongan, más miren, más hablen con personas, entre más puntos creen. Steve Jobs decía que la creatividad era unir puntos. Entre más puntos tenga su vida, el cerebro conecta mejor. Hay gente que es muy encerrada, no, yo con lo que yo como, come, no, prueba comidas diferentes, habla con gente diferente, lee cosas diferentes, viaja a mundos diferentes, mira películas diferentes, lee libros raros, ¿cierto? No lo que está de moda, sino y vas mirando y vas encontrando mundos que te dan más puntos a dónde encontrar. Mira obras de arte, lee historia. Yo a veces tengo muchas de las cosas que busco, por ejemplo, que hago ejemplos con personas que murieron hace 500, 600 años, y digo, pero mire, Hernán Cortés en la conquista de México, ¿qué nos enseña? Y dice, pero ¿por qué tiene que ver una cosa que ocurrió hace 500 años? Pues venga, te explico. Y tiene toda la vigencia si lo sabes mirar. Pero pues entre más miramos, más buscamos, más encontramos. Entonces sean curiosos con todo lo que puedan. Bueno, ahí lo tienen. Gracias al profe por aceptar la invitación, por todo lo que nos ha enseñado a los que hemos podido pasar por sus salones de clase, desde la inspiración, la experiencia y los conocimientos. Y este episodio lo que buscaba era traer a una de las personas que, en mi opinión, es de los que más sabe de innovación en Colombia para poder compartir cómo también reman Arequipe y cómo ustedes pueden empezar a aprender a aplicar y ver que todos al final tenemos los mismos o retos muy similares y que nos podemos unir también en comunidad para compartirlos. Ya saben, tenemos episodios de todo lo que tiene que ver con sistemas de gestión de innovación, con consultores, profesores, líderes de innovación y estamos subiendo un episodio cada semana. Si les gusta el episodio, pues déjenle ahí un comentario en Spotify y este episodio, si lo escuchan, déjenle un mensaje al profesor Alejandro saludándole y diciéndole, profe, gracias por sus mensajes en el podcast de Remando en Arequipe.